Les doy la bienvenida en esta mañana de domingo. Es un regalo de Dios poder estar con vida y poder compartir este tiempo con ustedes. No puedo comenzar sin antes felicitar a todas las mamás en este día tan especial. Estamos en Colombia, celebramos este día, el Día de las Madres. Sabemos que son seres maravillosos, que es el amor de Dios allí condensado en cada una de ellas. Por eso felicidades en este día y quiero comenzar esta mañana hablándoles acerca de cómo debo pedir a Dios, cómo debo pedir a ese Dios maravilloso para que todas esas peticiones que yo hago en oración sean concedidas. La Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 6 al 8, nos habla claramente acerca de cómo debemos pedir. Y comienza el pasaje diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y comienza diciendo claramente que cuando nosotros le pedimos a Dios, lo primero que debemos hacer es pedir con fe. Parece algo sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo, porque nosotros cuando pedimos en ocasiones olvidamos tener certeza de lo que estamos pidiendo, olvidamos tener certidumbre de lo que pedimos. Entonces ahí comenzamos a flaquear en esa petición, ahí comenzamos muchas veces a dudar en lo que estamos pidiendo, pero también necesitamos pedir con esperanza, o sea, certeza de algo que yo tengo esperanza que va a suceder. Cuando nosotros nos movemos en las cosas de Dios, nos movemos en la espiritualidad, nos movemos en la parte realmente del espíritu, nosotros tenemos la esperanza puesta en Él, la esperanza puesta en Dios. Pero estamos con esa certeza, estamos con esa sinceridad delante de Dios para pedir. Entonces, ¿cómo debo pedir a Dios? Debo pedir primeramente con fe, con certeza, con certidumbre, también con esperanza, pero debo pedir también con convicción y esperando un resultado. Si yo pido convencido de lo que estoy pidiendo, si yo pido convencido de lo que voy a recibir, de mi resultado, las cosas van a ser totalmente nuevas y diferentes. Por eso, en esta mañana, cuando nos preguntamos cómo debo pedirle a Dios, lo primero que Dios nos está diciendo en esta hora es pida con fe. Si usted va a pedir algo a Dios, pídale con fe, pídale con esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que todavía no ha visto, pero que trae un resultado. Muchas veces nosotros tenemos la bendición sobre nuestra cabeza, como dice la Escritura. La Escritura nos dice que sobre la cabeza del justo hay muchas bendiciones, pero ¿qué sucede? Que esas bendiciones no las podamos nosotros materializar. ¿Por qué motivo? Porque en ocasiones no pedimos con fe. En ocasiones no esperamos ese momento preciso para que Dios se glorifique. El libro de Daniel nos cuenta que Daniel oró al Señor y el Señor escuchó la petición de Daniel, pero lamentablemente hubo oposición espiritual para que esa petición, para que ese pedido de oración llegara inmediatamente. Entonces, en ocasiones debemos tener esa esperanza y debemos tener esa espera con tranquilidad porque sabemos que Dios escucha a sus hijos. A los que invocan, Él escucha. Si le invocamos, Él nos escucha. Lo primero, debemos pedir nosotros con fe. Lo segundo, dice la Escritura, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a pedirle a Dios algo especial, no debo pedir dudando. Lo segundo, debo pedir sin dudar. Si tú quieres pedirle algo a Dios, no dudes. La duda automáticamente anula el milagro. La duda detiene la manifestación divina que Dios quiere expresar o hacer en nosotros. Cuando yo dudo, es como si yo colocara un freno a ese regalo que Dios tiene para mí. Es como si yo colocara un freno a ese resultado que estoy esperando. Entonces no debo dudar, porque dice, debo pedir ¿qué? Sin dudar. Dice, no dude nada. No debo dudar ni siquiera un porcentaje, sino debo creer
todo, debo estar 100% creyendo, debo estar totalmente convencido de lo que Dios está haciendo. Entonces no debo dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos compara la duda con esa ola que es arrastrada por los vientos. Y esos vientos en nuestra vida pueden ser esos comentarios de personas que se acercan a nosotros para hacernos dudar. Puede ser esos pensamientos que vienen a nosotros para no dejarnos recibir las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Esa duda, esa ola que viene, como la compara aquí la Escritura, que va siendo llevada por el viento de un lugar a otro, nos está dando esa indecisión, y esa indecisión automáticamente frena el milagro. Esa indecisión, esa duda, esa incertidumbre nos genera ansiedad primeramente, pero también nos está deteniendo la manifestación divina del cielo. Y yo quiero que en esta hora nosotros, si vamos a pedirle a Dios, si vamos a clamar a Dios, si vamos a pedir por ese milagro que tanto anhelamos en este día, si estamos pidiendo por una manifestación del cielo, por una manifestación sobrenatural, no podemos dudar. Vamos a tener esa convicción, vamos a tener esa certeza que no debemos dudar. Si usted está dudando, lleve esa duda a los pies de Cristo y dígale: Señor, voy a pedir algo, pero no lo creo. Y cuando un niño le pide a su padre, él no duda. Por eso un niño pequeño, cuando tú le dices: voy a darte un regalo, él lo cree, pero él no duda ni siquiera un porcentaje. Él no es llevado por esos vientos impetuosos, por esas tempestades de ideas que vienen a nuestra mente, de pensamientos. No, él cree totalmente en lo que su padre va a hacer con él. Entonces, nos asemeja a la ola. Muchos de nosotros hemos sido como esa ola, llevada por todo viento, por toda palabra, llevada por pensamientos, llevada por circunstancias, llevada por todas las cosas que nos rodean. Pero aquí dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Recuerden que estoy en el libro de Santiago 1, versículos 6 al 8. Y aquí lo segundo que les he dicho en esta hora es: debo pedir sin dudar. Lo primero, pida con fe. Lo segundo, pida sin dudar. Lo tercero, hay que pedir con mentalidad de reino. Y pedir con mentalidad de reino es diferente a pedir con mentalidad de hombre o mentalidad humana. Y esto es bien importante, porque ¿qué nos dice el libro de Santiago? No piense, escuche bien, no piense: quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si yo comienzo a orar, comienzo a pedir y comienzo a dudar, no voy a recibir nada del Señor. Entonces no debo pensar que voy a recibir algo de Dios cuando yo no creo que Dios puede darme lo que yo estoy pidiendo. Y esto es bien interesante, porque muchas veces nosotros pedimos, pero nosotros no entendemos que si pedimos y dudamos, quedamos en tablas. Quedamos allí estancados, quedamos allí detenidos, porque decimos: pero ¿qué ha pasado? Dios no actúa, Dios no nos escucha, Dios está enojado conmigo, Dios... Pero tal vez eso no es lo que está sucediendo. Tal vez lo que Dios quiere de nosotros es que cambiemos esa mentalidad que tenemos hoy. Por eso renovémonos en nuestra mente, renovémonos en nuestro espíritu, renovémonos constantemente. Porque si nosotros no cambiamos esa mentalidad, vamos a seguir pensando que Dios no es capaz de cumplir esas situaciones o esos deseos que nosotros tenemos, porque Dios concede son los deseos del corazón. Normalmente nosotros pedimos solo por necesidades. Normalmente nosotros pedimos sin entender que Dios está totalmente dispuesto para darnos todo. Porque si pedimos con fe, en oración, creyendo, todo Dios nos lo quiere dar. Todo Dios va a darlo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo mentalidad de reino? Cuando yo tengo mentalidad de reino no dudo. Cuando yo tengo mentalidad de reino sé que el mover de Dios está por encima del mover humano. Y ahí es cuando yo desafío muchas leyes humanas y de la física. Cuando yo desafío automáticamente esos pensamientos humanos que me dicen no puedes, que me dicen no lo vas a lograr, que me dicen no vas a alcanzarlo, que me dice vas a perder, que me dice vas a morir, que me dice no vas a sanar. Pero Dios me está diciendo con mentalidad de reino que Él, si yo no dudo y pido con fe, Él va a conceder lo que yo pido. Y debo pedir con fe, y debo pedir sin dudar, y debo pedir con esa mentalidad de reino. Nosotros no podemos seguir con esa mentalidad
que normalmente manejamos cuando no conocíamos de Dios. Recuerde que cuando no conocía de Dios, yo tenía una mentalidad de niño, porque cuando yo soy niño, no solo pienso como niño, sino que actúo como niño, dice la Escritura. Pero ahora ya hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, por las arras del Espíritu. Entonces ya ahora no pienso como un niño espiritual, sino pienso como un hombre maduro en la fe. Y cuando pienso como un hombre maduro en la fe, debo estar seguro de lo que Dios va a hacer conmigo. Porque para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible para aquel que cree. Y cuando nosotros creemos, no creemos en nuestras fuerzas ni creemos en nosotros, porque normalmente nuestro entorno y nuestra situación pues realmente no muestra nada. Lo que estamos creyendo es en ese mover sobrenatural que Dios va a hacer con nosotros. Entonces, algo bien importante que nosotros debemos tener es entender que cuando pedimos debemos pedir con fe, pero que cuando pedimos nosotros debemos estar seguros de no dudar para no ser arrastrados como la ola del mar de un lado para el otro. Y si hay personas que te están arrastrando como un viento que te lleva de un lugar a otro porque te pone a dudar, procura alejarte de esas personas. Mira que Jesús mostró algo hermoso en los evangelios cuando fue allá donde esa niña que acaba de morir. Bueno, aparentemente estaba durmiendo, pero realmente estaba muerta. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo, no puedo actuar, no puedo pedir, no puedo moverme sobrenaturalmente si primero no saco a esa gente que está aquí. Y el pasaje es claro cuando él dice, ya, déjenme solo con el círculo íntimo, con Juan, con Pedro, con sus discípulos más cercanos. Y él oró y esa niña se levantó nuevamente. Y entonces ahí es cuando nosotros debemos tener presente que no debemos dejarnos llevar por ningún viento, ni por ninguna oposición, ni por ninguna circunstancia, sino debemos nosotros estar 100% de la mano de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos pensar correctamente, o sea, tener mentalidad de reino. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y si nosotros nos movemos en lo natural, vamos a estar desconectados. Entonces tenemos que buscar la manera de comunicarnos con Él, pero también de tener esa certeza y esa convicción que Dios está actuando a pesar de no ver nada. Porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces normalmente yo no veo nada dentro de mi ámbito natural, pero espiritualmente hay un movimiento. Dios está en el asunto. Esta mañana Dios te está diciendo que Él está en el asunto que quizás estamos pensando que no va a poder darse. Pero, ¿qué debemos hacer? Comenzar a direccionar nuestra manera de pensar. Comenzar a entender que estamos en el reino de los cielos, que somos ciudadanos del reino de los cielos, a pesar que estemos en la tierra. ¿Sí? No te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, dijo el Señor allá en Juan 17. ¿Qué sucede con todo esto? Sucede que yo debo moverme en otro nivel, debo moverme en otra dimensión, debo entrar en otro sentir delante de Dios. Debo estar totalmente conectado con el reino de los cielos. Dejar esa mentalidad que muchas veces nos está impidiendo salir. Nos está impidiendo levantarnos, nos está impidiendo alcanzar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, estamos deteniendo. Hay situaciones que nosotros mismos estamos marcando como no se puede. Cuando nosotros decimos, no podemos hacer esto, automáticamente cerramos la puerta a un milagro del cielo. No cierres la puerta esta mañana a un milagro del cielo. Esta mañana te vas a postrar delante de Dios, vas a pedir con fe, vas a pedir sin dudar nada, vas a pedir creyendo, vas a pedir convencido de ese milagro, vas a pedir entendiendo que te vas sencillamente a mover en otra dimensión espiritual, no en esta terrenal, que aunque no veas nada, Dios está en el asunto. Y comenzaremos a ver esas victorias y esos resultados que han sido tan esquivos en nuestra vida espiritual. Por último, dice la Escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando vayas a pedir, debo pedir a Dios con constancia, permanentemente. Debo pedirle a Dios no de forma intermitente.
nosotros hacemos pedidos intermitentes. Y yo quiero que pensemos por un momento cuántas veces pedimos hoy, mañana, pasado y el siguiente. Nosotros pedimos hoy y nos acordamos en 15 días de volver a pedir. Nosotros pedimos hoy y en un mes decimos, oh, Dios mío, he olvidado pedir. He olvidado seguir clamando, he olvidado seguir orando, he olvidado seguir teniendo en oración esa petición. Pero cuando nosotros pedimos de manera constante, Dios va a ver nuestro comportamiento y va a decir, este hombre, a pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que vive en su entorno, en su alrededor, este hombre está pidiendo constantemente. Está pidiendo constantemente. Y yo recuerdo muchísimo ese pasaje de la viuda que le pedía al juez que le hiciera justicia. Pero no le pedía hoy y volvía dentro de 15 días. Todos los días le pedía. Todos los días le pedía. Todos los días le pedía que le hiciera justicia. Hasta que el juez dijo, vamos a hacerle justicia. ¿Por qué? Porque cuando usted pide constantemente, cuando usted se mantiene constante, entonces Dios mira que su ánimo, ¿sí? Su espíritu, ¿sí? No es un espíritu que cambia, que es mutante, sino al contrario, es un espíritu firme y es un hombre firme en el reino de Dios. Hay una palabra que es muy fuerte, que en ocasiones no la compartimos porque es una palabra bastante confrontante, que dice que por cuanto no eres ni frío, por cuanto no eres ni caliente, Dios nos va a vomitar de su boca, por cuanto somos tibios, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Fríos? ¿Qué queremos ser? ¿Calientes? O sencillamente estamos en la tibieza, y en la tibieza Dios nos vomitará de su boca, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando vayas a pedir, pida con constancia. Cuando vayas a pedir, pida con mentalidad de reino. Cuando vayas a pedir, pida sin dudar. Y cuando vayas a pedir, pues pida con fe, creyendo en oración. Y todo lo que pidieres, le será dado. Todo lo que pidas. Aquí no hay exclusión del pedido. Aquí el problema es la actitud y la forma como yo pido. Y entonces en ocasiones pido de afán. Bueno, es difícil cuando yo estoy de afán que pueda entrar en ese reposo de Dios para pedir. Es difícil cuando yo estoy totalmente angustiado pedir, pero debemos nosotros aprender a detenernos, a hacer un alto en el camino, a entrar en la presencia de Dios, a pedirle a Dios que nos enseñe cómo pedir. Y aquí nos está diciendo, pida con constancia, pida constantemente, pida sin dudar. Hay personas que logran tantos avances y resultados en el reino de Dios porque piden sin dudar. Porque cuando piden con tanta fe que reciben lo que están pidiendo. En ocasiones yo quisiera ser como ese niño, ¿sí? En ese aspecto, que cuando el padre le ofrece un regalo, él cree que el papá va a cumplirle ese regalo. Y nosotros tenemos un padre que sabe dar buenos regalos a sus hijos. Dice, porque yo sé dar buenas dádivas a sus hijos, a nuestros hijos. Y si vosotros siendo malos, ¿sí? Le dan buenos regalos a sus hijos, mucho más nuestro Padre Celestial nos va a dar buenos regalos. Así que prepárese para recibir una bendición, prepárese para recibir ese regalo que está pidiendo, prepárese para no anular la bendición, no detener el milagro, sino al contrario, para recibirlo y para decir con toda la tranquilidad, gracias a Dios, porque cuando pido con fe, porque cuando pido no dudo y no soy arrastrado por vientos, por personas, por circunstancias que me quieran alejar de esa bendición, que cuando pido realmente tengo mentalidad de reino. Y por último, pido con constancia. Dios les bendiga en esta mañana, que Dios les guarde. Un abrazo muy grande a todos, que el Señor les guarde.